Vamos a iniciar la grabación y vamos a compartir pantalla. Bueno, en principio repasamos brevemente algunas de las cosas de las que habíamos hablado en la clase anterior. Vamos a poner esto en modo grande. Básicamente, repasando un poco lo de Galileo, después sí les voy a pedir que para cuando vengan de las vacaciones hagan un resumen de estas cosas, porque esto lo vamos a preguntar en la clase. No vamos a tomar así de esto ya mismo un examen, pero sí lo voy a preguntar en la clase a quien sea. Entonces aprovechen las vacaciones, que las vacaciones generalmente en la escuela media uno en las vacaciones está de vacaciones, y en el terciario, en la universidad, en las vacaciones uno más o menos también lo utiliza para resumir algunas cosas que le quedan ahí pendientes. Recuerden que todo lo que estamos diciendo obviamente lo vamos a tomar en un examen, ¿no? Si no, ni lo mencionaríamos. Está bien que esto puede resultarles una charla más o menos amena, espero que así sea, pero que además de una charla amena también es parte de una clase, ¿no? Es en realidad una clase, no es una charla amena. Puede resultar amena, pero en realidad es una clase. Y como siempre, uno da una clase para tomar lo que dio en la clase, digamos, ¿también? Entonces, todas estas cosas entran. Por ahí no le vamos a preguntar sobre la historia, no sé, de cuándo nació Galileo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino más bien su obra, en qué cosas se basó, ¿no? De lo que siempre lo que vimos nosotros, ¿no? Lo que se ve acá en la clase. No estoy diciendo que vayan a buscar esto a ninguna literatura, a ningún libro, porque generalmente hay libros de astronomía, pero sin uno tendría que recurrir a más de un libro, porque si es un libro de astronomía de nivel universitario, y por ahí no está tanto la historia, inmediatamente arranca con toda la parte de astronomía así rígida, que sería toda la parte matemática, ¿no? Y si es algo netamente de historia, no dicen nada de la parte matemática. Acá estamos haciendo un mezcladito de esas dos cosas. Por eso, obviamente que cualquiera que tenga interés en estas cosas, ni que decirlo, que puede consultar seguramente la extensa bibliografía que hay en red. Seguramente van a encontrar ahí muchísimas más cosas de las que estoy diciendo yo acá. Esto es un micro resumen, eligiendo algunas cosas de historia, algunas cosas de matemática del nivel de ustedes, ¿no? No caemos ni en la historia, completamente historia, porque esto es física, la materia, ni tampoco caemos en completamente lo matemático, porque si no habría que saber análisis matemático para entender más esto. Bueno, recuerdo que Galileo ya, pese a que lo habíamos comentado en la clase anterior, no lo decía, aceptaba el heliocentrismo, que era lo que había propuesto Copérnico, ¿no? Pero previamente a eso, claro, estaba todo el sistema que plantea Ptolomeo, ¿no? Con el que también estaba de acuerdo Aristóteles. Bueno, de esas cosas son de las que ustedes, escuchando estas clases, las clases que dimos, justamente tienen que hacer un resumen de cuáles fueron los modelos, qué característica tiene cada modelo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente Galileo creía en que la Tierra no estaba en el centro del
del universo conocido. Otra cosa era demostrar por qué, si la Tierra era la que se movía, uno no lo percibía, ¿no? Eso es otro tema, porque cualquier persona que no esté en ninguno de estos temas puede hacerse esa pregunta completamente válida, ¿no? Si es la Tierra la que se mueve. Y saben que la Tierra se mueve a una velocidad elevadísima, no es una velocidad pequeña, es una velocidad, la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo. Esos son más o menos, si uno lo pasa a kilómetros por hora, más o menos son 100.000 kilómetros por hora. 100.000, ¿no? Imagínense que un avión viaja a más o menos 1.000 kilómetros por hora, o sea, un avión va a 900 kilómetros por hora. Y la Tierra va a 100.000, o sea, más o menos 1.000 veces más rápido que un avión. Y encima de eso, de trasladarse alrededor del Sol a esa enorme velocidad, encima de eso, también rota a una velocidad que en el Ecuador alcanza también algo así como los 1.000 kilómetros por hora. Entonces uno podría decir, una persona común, que no me refiero común en el sentido de que no haya nunca estudiado nada de esto, podría preguntarse por qué, si la Tierra viaja alrededor del Sol a 100.000 kilómetros por hora y además de eso gira y encima inclinada a casi 1.000 kilómetros por hora, ¿cómo es que nosotros no nos damos cuenta? Bueno, en algún momento vamos a comentar eso, ¿por qué no nos damos cuenta nosotros? Bueno, pese a que entonces Galileo no podía tener una demostración así para la gente, digamos, cuando digo la gente me refiero básicamente al clero, ¿no? O sea, a la gente que tenía cierto nivel cultural, una demostración sencilla, que sea palpable. Pese a eso, creía fuertemente en la teoría de Copérnico, ¿no? Que decía que la Tierra era la que giraba en torno al Sol. Ese fue el sistema heliocéntrico, ¿no? Pero anteriormente estuvo el sistema geocéntrico de Ptolomeo, donde era la Tierra la que estaba en el centro y todo giraba en torno a la Tierra, la Luna, pero también el Sol. Bueno, tanto en el sistema de Galileo como en el sistema de Ptolomeo, no se tenía claridad. Supongamos que uno acepte el geocentrismo, es el sistema ptolomeico, y también de Aristóteles, ¿no? Supongamos que uno diga, bueno, está bien, todo gira en torno a la Tierra, nosotros somos el centro del universo, porque acá apareció Jesucristo, entonces tenemos que ser el centro del universo, y todo gira en torno a nosotros. ¿Cómo se sostenían los planetas girando en torno a nosotros? En ese momento nadie podía responder esa pregunta. Ni Galileo, mucho menos Ptolomeo, mucho menos Aristóteles. Por eso ellos creyeron que las esferas de cristal en donde estaban engarzados los planetas existían, ¿no? Donde esa esfera de cristal donde eso era un cristal, pero era un cristal, imagínense, ¿no? Durísimo, que sostenía el planeta, estaba encastrado en ese cristal, en esa esfera, y giraban las esferas, ¿no? Hubo que esperar un tiempo después de Galileo, hubo que esperar que aparezca Newton para que arroje claridad sobre exactamente lo que estaba pasando, en el sentido que la Tierra,
si algo giraba en torno a la Tierra, ese algo podía estar suspendido en la nada. Y que giraba porque la Tierra hacía fuerza sobre ese planeta, ¿no? Y bueno, y si uno acepta la teoría heliocéntrica y piensa que es el Sol lo que está en el centro, y bueno, todo gira en torno al Sol, los planetas no están engarzados en ninguna esfera de cristal, giran simplemente porque el Sol, eso ya lo vamos a ver después de las vacaciones, como toda masa, atrae a otra masa mediante una fuerza que se llama fuerza gravitatoria, que es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. En la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales. Una se llama la gravitatoria, es la más, o una de las más conocidas. ¿Cuál es el origen? Eso es otro tema. Explicar el origen de eso es muy complejo. Y no hay una teoría todavía a esta altura de la vida, una teoría que explique así agradablemente el origen de esa fuerza gravitatoria. Esa fuerza gravitatoria, que vuelvo a repetir, la vamos a ver cuando volvamos de las vacaciones, es la que mantiene básicamente al universo, ¿no?, unido de alguna forma. La que nos mantiene a nosotros girando en torno al Sol y no hace que nosotros nos vayamos vagando por el universo y por lo tanto nos congelemos, ¿no? Desaparezca no solamente la raza humana, sino toda la vida en la Tierra. O sea, el pegamento del universo, es decir, lo que mantiene a los planetas juntos, las galaxias, etcétera, etcétera, de la que después vamos a hablar, es la fuerza gravitatoria. Es la fuerza más débil respecto de las otras fuerzas que existen, algunas de las cuales ustedes las conocen y otras no tanto. En orden de, digamos, si vamos de la más débil a la más fuerte, primero está la gravitatoria, que es la más débil. Después existe una fuerza que se llama la fuerza débil, que aparece gracias a la cual, por ejemplo, el Sol funciona y genera calor para nosotros, ¿no?, por suerte. Después de esa fuerza débil está una fuerza que ustedes conocen, que es la electromagnética. Digo, ustedes conocen porque esa fuerza se manifiesta, no sé, cuando 2 imanes se atraen o se repelen. Es una manifestación de esa fuerza electromagnética. El hecho de que uno se pueda mantener parado en el piso y que, por ejemplo, uno no se hunda en el piso, ¿no?, o uno no pueda atravesar una pared, ¿no?, ese hecho de que hace que uno no se hunda en el piso o uno no pueda atravesar una pared, es decir, el hecho de que la materia es impenetrable en principio, es debida a la fuerza electromagnética. ¿Por qué? Para poner un ejemplo sencillo, bueno, ¿por qué yo cuando me paro en el piso no me hundo en el piso? Y simplemente porque, como ustedes deben saber, todo está compuesto por átomos. Los átomos tienen electrones que están dando vuelta alrededor de algún núcleo. Y bueno, esos electrones que conforman mi zapato, digamos, o mi zapatilla, la suela de mi zapatilla, repelen a los electrones que conforman las baldosas del piso. Entonces uno no puede entrar, como si fuera una película de ciencia ficción, entrar y meterse adentro del piso, ¿entienden? Justamente por esa repulsión entre partículas iguales, en este caso electrones, y esa fuerza de repulsión es la fuerza electromagnética.
O sea, después de la fuerza débil viene la fuerza electromagnética. Y por último, que es la más fuerte de todas, es la denominada fuerza fuerte, y es la que participa en procesos nucleares cuando un núcleo atómico se rompe. Pues imagínense que adentro de un núcleo atómico, bueno, afuera hay electrones, capaz que algo de esto vieron en química, el átomo tiene un núcleo central, ese núcleo contiene cargas positivas, y de repente esas cargas positivas están todas juntas, pero ¿por qué se quedan todas juntas? Si son cargas positivas deberían repelerse, debería destruirse el átomo, no tendría que existir. Pero sin embargo existe porque hay otra fuerza muy superior a esa, que es la fuerza fuerte, que mantiene unida a esas cargas. Bueno, la fuerza fuerte es 1000 veces más intensa que la electromagnética. La electromagnética más o menos 1000 veces más intensa que la débil. Y por último está la gravitatoria, que a la que a nosotros nos interesa en este contexto de astronomía, que para que se den una idea de lo débil que es, la fuerza fuerte, por ejemplo, es 100 de quintillones más fuerte que la fuerza gravitatoria. Sería exactamente un 1 con 38 seguido de 38 ceros. Imagínense un 1 seguido de 38 ceros. Un 1 seguido de 6 ceros es 1.000.000, ¿no? Pero la fuerza fuerte no es 1.000.000 de veces más intensa que la gravitatoria. No es un 1 seguido de 6 ceros. Es un 1 seguido de 38 ceros. Así que imagínense, ¿no? Bueno, pese a lo débil de la fuerza gravitatoria, es la que mantiene nuestro universo juntito, unido, como algo, ¿no? Como algo existente. Bueno, obviamente todas estas cosas en esa época de Galileo, año 1500, no se conocían ni por casualidad. Ni por casualidad se conocían. Entonces, claro, ¿cómo un planeta iba a girar en torno a otros? ¿Cómo giraba? Giraba en el aire, se caía, qué sé yo. Tenía que estar entonces, necesitaban que esté engrampado adentro, por ejemplo, una esfera de cristal, ¿no? Bueno, entonces ese modelo geocéntrico donde estaban las esferitas de cristal y los planetas engarzados competía con el modelo heliocéntrico, y también competía con otro modelo que había sido propuesto para solucionar el problema del movimiento del planeta Marte. Recuerden que el planeta Marte, cuando uno lo observa, es una cosa muy extraña, observado desde la Tierra. Eso creo que lo habíamos visto ya. Hace esto, ¿no? Lo que ustedes ven acá. O sea, no hace un círculo en torno a nada. Hace una cosa que va, retrocede, o sea, un movimiento retrógrado. Y bueno, y para explicar esto estaba el tema de los hemiciclos, los epiciclos, perdón, donde se suponía entonces, bueno, si uno piensa en el sistema geocéntrico, lo recuerdo porque ahora voy a mostrar un video donde está este modelo, que era el modelo de Ptolomeo, que decía que la Tierra estaba en el centro, y bueno, había, por ejemplo, esto que está punteado sería una de las esferas de cristal, pero engarzada en esa esfera de cristal había otra esfera de cristal, que era esta. Esta esfera de cristal giraba en torno a este punto. Esta curva se llamaba epiciclo, y este punto, con esta esfera de cristal grande, giraría en torno a la Tierra en una trayectoria que acá está
curva punteada, o sea, esta trayectoria matemática que hace el centro del epiciclo, se denominó deferente. Bueno, este era un modelo. Y después estaba el modelo que consistió, en correr, nos vamos a poner a la Tierra en el centro. Vamos a correrla un poco porque si no la corremos no podemos explicar justamente el movimiento de Marte. Entonces, ahí ya este epiciclo no giraba en torno a este punto, que era el centro de todo, sino que giraba en torno a otro punto que se denominó ecuante. Y con este movimiento, si todo esto, ustedes se imaginan que todo esto, esta circunferencia gira, pero en torno a este punto ecuante. Si eso pasa, se podía explicar mejor el movimiento de Marte, aunque todavía no se podía explicar del todo bien. Y había que agregar otras cosas más. Eso lo fuimos viendo, por ejemplo, como se muestra acá, varios epiciclos. Estoy hablando siempre del modelo donde la Tierra estaba en el centro. Uno dice, ¿y cómo estos tipos sabían por dónde tenía que pasar Marte? ¿Cómo se calculaba eso? Hubo una persona que fue Tycho Brahe, de la que después vamos a hablar, pero ya no en esta clase, sino después de las vacaciones, que Tycho Brahe era como el astrónomo el astrólogo del rey de Dinamarca. Entonces el rey de Dinamarca, ante la realeza, obviamente creía mucho en la astrología. Entonces el rey de Dinamarca lo que hace es poner todo un gran observatorio, le da plata a Tycho Brahe y le da un lugar para que haga su observatorio y que fabrique los aparatos que tenga que fabricar para hacer las mediciones que tenía que hacer. Las mediciones eran mediciones de posiciones de los astros, ¿no? No las distancias a los astros, sino sus posiciones en el sentido de qué ángulo formaban con la Tierra. Entonces Tycho Brahe, durante varios años, fue el que calculó y anotó la posición de Marte, Venus, con una precisión muy alta. Y entonces esos datos estaban, datos que después va a utilizar Kepler, que fue otro de los grandes, en su modelo heliocéntrico. Pero había datos de mediciones astronómicas. No es que no había nada. Claro, imagínense que cuando estaba Galileo, recién ahí apareció el telescopio. Pero antes no. O sea, antes el planeta Marte se lo veía a ojo. Igual que Venus, ¿no? Que es el lucero, ¿no? Lo que ustedes conocen como lucero. Entonces, volviendo acá a Galileo, pese a que tuvo que admitir ante el clero que el sistema era geocéntrico, él sabía que no era así, que era heliocéntrico, y él se convence de eso observando la Luna, cuando fabrica su primer telescopio. Porque según, además del geocentrismo, en todo esto estaba el hecho de que se consideraba a los cuerpos celestes como cosas perfectas, ¿no? De la Luna más allá
todo era perfecto, entre la Luna y la Tierra todo era imperfecto, ¿no? O sea, existía el mundo sublunar, donde todo era imperfecto, seguramente porque ahí estaba el hombre es imperfecto, qué sé yo. Y después estaba el mundo supralunar, que incluía a la Luna. Y entonces la Luna tendría que ser una esfera perfecta, porque para los griegos, si era perfecto, tenía que ser una esfera. Pero cuando Galileo observa la Luna por primera vez con un telescopio, se da cuenta de que tiene cráteres, qué sé yo, un montón de cosas que de perfecto no tenía nada, de esfera perfecta esa no tenía nada. Bueno, vamos a ver ahora unas imágenes del video que yo les comentaba. Vamos a... donde aparecen esos modelos. Lo primero que vamos a ver es, bueno, acá está el planeta Tierra. Estas que están acá son las constelaciones del zodíaco. Acá está, bueno, por ejemplo, el planeta Marte, si quieren. Y yo estoy mirando de acá desde la Tierra. Se supone que, para fijar ideas, supongamos que este es el planeta Marte. El año que dura el año marciano es más o menos igual al año terrestre. O sea, si Marte da la vuelta en torno a la Tierra en vez de al Sol, más o menos da una vuelta entera en un año. Más o menos. Uno está parado en un punto de la Tierra gira, la Tierra en un día da una vuelta. O sea, yo de noche, por ejemplo, observo Marte. Después la Tierra sigue girando hasta que ya lo pierdo porque se hace de día y Marte va avanzando y lo observo en la noche siguiente casi en el mismo lugar porque avanza muy poquito, porque tarda en dar una vuelta entera, la da en un año. Así que en un día avanza muy poquito, lo veo básicamente en el mismo lugar y así todas las noches yo voy viendo Marte, el movimiento de Marte. ¿Está bien? Bueno, entonces en el primer modelo de Ptolomeo, acá no están dibujadas como esferas, pero estas cosas que ven acá, que parecen que son círculos, en uno de esos círculos está engarzado, por ejemplo, Marte, que es este que está acá. Pero esto no es un círculo, es parte de una esfera. Está bien, es como decir que si ustedes tienen en cuenta la esfera de la Tierra, por ejemplo, este podría ser el ecuador, ¿no? Pero está el ecuador, pero además está el resto de la esfera. Entonces, ahí la esfera que contiene a Marte, que es esta que se ve acá, puede girar así, pero también está girando sobre esta otra esfera, porque lo habíamos comentado, pero recuerden que para explicar el movimiento de planetas como Marte, que es más embromado, había que considerar como que había en el sistema de Ptolomeo, como que había, si mal no recuerdo, 4 o 5 esferas por cada planeta. Entonces, eso podría ser un movimiento posible y así yo vería que Marte hace lo que yo veo desde la Tierra, que va y después vuelve, ¿no? Que va y vuelve. Va y vuelve. Ahí va haciendo el dibujo. Eso es lo que yo veo desde la Tierra. Entonces ahora agrego una esfera más, que es la que están viendo acá en rojo. Esto es no es fácil de entender, ¿no? Lo comentamos así, muy
por encima. Tendrían que ver el aparato como es, que todavía está en algunos museos, que son esferas engarzadas en otras esferas y se mueve todo. O sea, puede ser muy complicado de imaginárselo, pero lo que yo estoy viendo acá, estoy dibujando el movimiento del planeta debido al movimiento de las esferas donde él está engarzado. Entonces, voy viendo esto, y voy viendo que avanza y de repente hace retrogradaciones, tal cual se ve en la vida real. Para eso tengo que agregar varias esferas. Como ustedes pueden ver, tengo esta esfera, esta otra y esta otra. Tengo 4 esferas acá. Esas esferas de cristal que ellos decían que era de éter, divinas, qué sé yo, ultraduras, qué sé yo, capaces de sostener un planeta. Bueno, había que agregar varias esferas para lograr explicar el movimiento del planeta Marte, que el movimiento del planeta Marte es el que ustedes están viendo acá, así es en la vida real, donde estas cosas duran varios días, ¿no? O meses. Uno no ve que Marte avanza y da vuelta lindo, como uno espera. No, empieza a hacer esto. En realidad lo que uno está viendo, ahora que ya lo sabe, es la combinación del giro de la Tierra con el giro de Marte. Pero en ese momento eso no se sabía, ¿no? Entonces sigamos un poco. Ahí va dibujando el planeta Marte, lo que el ser humano ve desde la Tierra, ¿no? Dibujo medio raro, por eso la palabra planeta significa errante o vagabundo, ¿no? Porque no se sabía por qué se movía así, era una cosa errante. Pero las observaciones, cuando se compararon los datos reales, tampoco estos movimientos complicados ajustaban. Entonces, bueno, empezaron a meter más esferas, ¿ven? Acá hay un montón de esferas necesarias para poder explicar el movimiento del planeta. Bueno, y ahí creo que se va terminando, y ahora viene el otro modelo, que es el de los epiciclos. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Marte ahora está acá, gira. Ojo, en la época, vuelvo a repetir, cuando se hizo esto, y se pensó que también esto era una esfera y que el planeta giraba encastrado ahí, porque vuelvo a repetir, no se podía explicar de otra manera, cómo esto, si está acá, no se cae. ¿Me entienden? O sea, no se podía explicar de otra manera esto. Estaría todo sostenido con esfera y no sé, la última esfera la sostendría Dios, qué sé yo. Pero si uno no ponía algo, bueno, la respuesta que va a decir una persona normal, común y corriente, va a decir, no, la verdad que esto tendría que caerse, no entiendo por qué no se cae. Bueno, entonces ahí Marte gira en torno acá, a este circuito nuevo, en torno a este punto. Esto es el epiciclo, y yo estoy acá mirando lo que hace Marte. Entonces miro a Marte y veo la imagen de Marte acá. Entonces fíjense lo que pasa. Marte avanza y ahora yo veo que retrocede, que es lo que veo en la vida real. Veo que avanza y retrocede. Marte gira así, como se ve ahí en el epiciclo, pero yo estoy mirando la imagen de Marte, que es esta que está acá, ¿no? Es esta esfera que se mueve acá. Entonces con eso, y bueno, qué sé yo, Marte no hace este dibujito tan lindo, hace una cosa mucho más compleja. No lo podían explicar con ese montón de esferas, y bueno, con esto menos, digamos. Así que seguramente habrán metido más epiciclos, pero en un momento se explicó con un epiciclo más o menos, ajustaba más o menos bien, pero ahí ven cómo se va viendo el movimiento de Marte. Y ahora, bueno,
Y ahora viene el último modelo, que es el heliocéntrico, donde ahora el que está en el centro es el Sol. Acá está el Sol. O sea, el sistema de Copérnico y también el de Galileo. Y también el de un griego que en algún momento lo planteó, que nosotros lo mencionamos en su momento, que era Aristarco de Samos, que él, muchos años antes de Cristo, casi 300, 400, no me acuerdo en la fecha, dijo, no, todo gira en torno al Sol. Bueno, si este es el Sol, la Tierra gira, Marte también. Si yo miro al planeta Marte, voy viendo, si yo estoy acá, que bueno, lo veo en esta dirección. Acá está el dibujo de donde yo veo la imagen, en esta dirección. Y vamos a ver qué pasa cuando se va combinando el movimiento de la Tierra con el movimiento de Marte. Fíjense que la Tierra va a seguir girando. La Tierra gira como casi todos los planetas, excepto Venus. Si uno la mira desde arriba, gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Y ahora la Tierra avanza más que lo que avanza Marte, porque está más cerca del Sol. Marte va más lento, se queda atrás. Y yo veo entonces esto, ¿no? Que Marte está atrás. Marte está adelante, Marte pasa atrás. Ese es el sistema, es actualmente lo que pasa. Bueno, si uno hace la cuenta de lo actualmente lo que pasa, suponiendo que el planeta Tierra gira en una órbita circular, no puede explicar los datos completamente. O sea, no puede explicar, si uno toma datos precisos del ángulo que forma Marte, o sea, cuán inclinada está esta línea recta. Primero, vamos un poquito para atrás. A ver si esto me permite o no. Fíjense cómo la línea recta esta se inclina de primero así, ¿no? Después va a quedar inclinada así, o sea, cambia el ángulo. Y desde la Tierra lo único que uno mide es ese ángulo. Entonces ese ángulo obviamente va cambiando, pues nosotros nos movemos en Marte también. Bueno, le decía que si uno supone una órbita completamente circular, no coincide exactamente lo que hace Marte con lo que uno espera que haga. Entonces, la órbita de la Tierra ya no va a ser ni siquiera circular. Bueno, entonces básicamente esos tres modelos, lo de las esferas, sin epiciclos, sin nada, lo de los epiciclos, esferas con epiciclos, y este modelo donde, bueno, no sé, puede haber esferas o no, pero el Sol está en el centro. Todavía acá no se sabía a ciencia cierta qué es lo que hacía que una cosa gire en torno a otra. Eso lo descubre el señor Isaac Newton. Después de estar también recluido en su castillo, justamente ni más ni menos por una pandemia que estaba azotando en ese momento donde él estaba. La gente no se quería, dicen que Newton era muy temeroso de las enfermedades, no quería ni asomarse afuera, así que tuvo tiempo suficiente para desarrollar no solamente la física, sino la matemática, porque él desarrolló las dos cosas, esa fue su genialidad, ¿no? La física y la matemática. Bueno, entonces, esos son los modelos. Ustedes tienen que
resumir eso de alguna forma. Y lo que vamos a ver ahora que ustedes también más o menos tienen que resumir y conocer, son algunas curvas que son importantes, como por ejemplo lo es la circunferencia, que después vamos a ver que son las curvas de movimiento de los planetas, es decir, sus órbitas. Entonces, la primera curva, esto en realidad lo sospecha Kepler, del que vamos a hablar la clase después de las vacaciones. Kepler es el que sospecha que las órbitas que hacen los planetas no son necesariamente circunferencias. Hay otras curvas posibles, y cuando supone que efectivamente son esas otras curvas, es ahí cuando se puede explicar a la perfección el movimiento, por ejemplo, del planeta Marte, que era uno de los más difíciles de explicar. Es ahí cuando las cuentas coinciden exactamente con las mediciones, las observaciones que había hecho en ese caso Tycho Brahe. Kepler era un monje, un clérigo, y dedicó toda su vida, más de 30 años de su vida, a hacer esas cuentas. Y es más, tiene un compendio de 900 papiros, 900 hojas, vamos a decir así, donde están todas las cuentas, obviamente hechas a mano, porque era una persona, Kepler, que era clérigo, pero era matemático, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, entonces la primera curva es la que ustedes ya conocen desde chicos, que se llama circunferencia. Todas las curvas que voy a mencionar son casos particulares de los que se conocen como cónicas, que después vamos a decir por qué cónicas. Y esta historia termina diciendo que es Isaac Newton el que va a descubrir que todas las órbitas planetarias o de los cuerpos celestes son cónicas. O sea, puede ser una circunferencia como la que vemos acá. La Luna, por ejemplo, tiene una órbita bastante circunferencial. Generalmente las órbitas de los planetas, básicamente todos ellos, son muy parecidos a una circunferencia, salvo el Plutón, donde se nota claramente que no lo es. Bueno, la circunferencia, ¿qué característica tiene? Ahora vamos a hablar un poco de las curvas cónicas, porque esto lo vamos a usar cuando estudiemos Kepler. Tampoco digo que ustedes tengan que ser especialistas en lo que es una curva cónica, ¿no? Pero más o menos saber lo más elemental de esto. Bueno, un punto como el que se ve acá, un punto P, describe esta curva si su distancia a un centro es fija, ¿no? Ustedes saben que la distancia de cualquier punto del perímetro de la circunferencia al centro de la circunferencia, esa distancia es constante. Esa distancia se llama radio, ¿no? Entonces acá puse que el radio es constante, esa es una característica. ¿Cómo se puede escribir la ecuación de esta circunferencia? Bueno, fíjense que este ángulo que está acá,
es un ángulo recto, 90 grados. Entonces, si es un ángulo recto, esto que está acá dibujado es un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo, el cateto adyacente, que es esto, o sea, lo que vale x, el cateto adyacente al cuadrado, o sea, x cuadrado, esto, más el cateto opuesto, que es si yo estoy tomando este ángulo, por ejemplo, el cateto opuesto sería bueno, pero esto es y, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado es el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es r. Y ahí sale la ecuación o una posible ecuación para la circunferencia. O sea, como dicen ustedes, una fórmula donde está x e y, ¿no? Yo de acá podría despejar y, ¿no? Y poner r cuadrado menos x cuadrado, y después sacar el cuadrado y pasar como raíz cuadrada. Y también eso sería otra fórmula para expresar por lo menos una parte del círculo, de la circunferencia. Y la circunferencia encierra un área, que es el área que está acá adentro. El área que encierra una circunferencia es lo que se conoce con el nombre de círculo. También la circunferencia es una curva, es esta curva que está acá en negro, es una línea, ¿no? Y lo que está de este límite para adentro se denomina círculo. Bueno, la superficie del círculo, ustedes ya saben la fórmula, que es pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos una característica de la circunferencia, que es que su radio es constante, una posible fórmula y, por ejemplo, cuánto vale su superficie. Mencionamos estas cosas porque la vamos a utilizar en astronomía. Tampoco vamos a dedicarnos a deducir estas cosas, ¿no? A hacer matemática con esto. Vamos a utilizar pocas cositas de esto que estoy diciendo, ¿no? Bueno, entonces la circunferencia en astronomía podría ser importante porque hay, por ejemplo, la Luna realiza en torno a la Tierra una órbita que corresponde más o menos a una circunferencia. Bien, ¿qué otra cónica importante para nosotros tenemos? Bueno, es la elipse, es la otra cónica importante. La elipse es esta curva que se ve acá en negro, es una curva como toda curva de una dimensión, o sea, uno puede caminar tanto para acá como para allá, ¿no? O sea, hacia, digamos, la izquierda o moverse hacia la derecha y recorrer la curva esta. Ahora, ¿qué característica tiene esta curva? Bueno, la elipse tiene una característica que es la siguiente. Existe un centro, como en la circunferencia, pero en la circunferencia la distancia entre el punto y el centro se mantenía fija. Acá en la elipse no es así. O sea, la distancia entre el punto que es un punto cualquiera sobre la elipse, ¿no? Un punto cualquiera sobre la elipse. La distancia entre este punto y el centro de la elipse, esa distancia cambia de acuerdo a dónde está el punto, si está acá, si está acá, si está acá, si está acá. Ese punto podría ser un planeta, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, pero hay algo que sí se mantiene fijo, no es la distancia esa, sino que es toda esta distancia, C1 más C2. Todo esto es fijo, es constante. Yo acá lo puse, C1 más C2 es constante, o sea, esta longitud sumada a esta longitud es fija. Entonces, para dibujar una elipse, uno puede agarrar la hoja de papel, pinchar un alfiler y otro alfiler en la hoja sobre una mesa de madera, ¿no? Para que entre un poquito el alfiler, atar un hilo a una de esas alfileres, el hilo que haga esto así, y atar el otro extremo a la otra alfiler, y acá, por ejemplo, tensionar con un lápiz, con la punta de un lápiz. Entonces yo hago correr el lápiz, y si hago eso voy dibujando la elipse. Ahora lo vamos a ver porque creo que yo puse una animación de eso. Estos puntos particulares, donde están atadas las alfileres, digamos, se llaman focos de la elipse. Y son equidistantes al centro, es decir, la distancia del centro a este foco, que estoy llamando F', es la misma distancia que hay del centro a este otro foco, que estoy llamando F. La elipse también tiene lo que se denomina un eje mayor y un eje menor. Y acá ya veo que hay un error. Ahora vamos a solucionarlo, el error en la fórmula. Esta es la fórmula de la elipse. No, bueno, vamos a ir para atrás. Vamos a poner acá la fórmula correcta como es. En realidad me olvidé de poner esto, ni más ni menos, es x cuadrado más y cuadrado y acá abajo me queda a cuadrado. No es la intención de este curso deducir de dónde sale esto, que no es nada del otro mundo, pero no vamos a perder tiempo con eso, porque eso es básicamente de matemática, de geometría, y si tuviéramos más tiempo podríamos decir dónde sale, hacer la cuenta y ver que efectivamente se escribe así, pero no lo vamos a hacer. Entonces, ahora sí está bien escrita, vamos a poner esto otra vez en grande. Entonces esta es su ecuación. A dijimos que era el eje mayor y B el eje menor. La superficie acá dentro de la elipse es A por B multiplicada por pi. Y claro, si este foco se acercase a este y coincidiesen los dos focos, en este caso en el centro, si un foco se acerca al otro, seguramente los dos se van a encontrar acá en el centro. Bueno, en ese caso en que F' se vaya a F, que es lo que dice acá, o F se vaya a F', la elipse se transforma en una circunferencia. O sea, una circunferencia se puede pensar como un caso particular de una elipse para nosotros, ¿no? Y otra de las cosas importantes de la astronomía, que en realidad es una cuestión obviamente de la geometría de la elipse, también de la matemática, digamos, es lo que se denomina excentricidad, que la excentricidad se define como la distancia del foco, de alguno de los focos, porque es la misma, ¿no? Habíamos dicho que es la misma distancia,
por ejemplo, de 0 a f' o de 0 a f, la distancia está dividida digamos, el eje mayor de la elipse. Esta cuenta que está acá. Si la excentricidad es 0, porque este punto va a parar acá y bueno, y este evidentemente también. Si la excentricidad vale 0, y lógicamente esto es una circunferencia. O sea, no es una circunferencia, es una elipse de excentricidad 0. Si la excentricidad es grande, quiere decir que la curva, por ejemplo, está más achatada. Está bien, podemos hacer acá, si esto es, por ejemplo, la circunferencia y yo la achato, esto es una elipse que tiene una excentricidad más grande que 0, obviamente. Ahora, si yo la aplasto más y aumenta la excentricidad. Lo mismo si la dibujo así, como si yo la dibujase estirada para el otro lado. Circunferencia, excentricidad 0, y ahora la estiro así. Tiene una excentricidad distinta de 0 y ahora tiene más excentricidad todavía, ¿no? Y una cosa muy así, muy ¿cómo se podría decir? Finita, tendría mucha excentricidad. La Tierra y la Luna tienen órbitas más o menos circulares, un poco excéntricas, que no se nota eso, o sea, eso se mide con los instrumentos, la excentricidad, pero hay un planeta en particular que tiene una órbita bastante visiblemente excéntrica, o sea, se nota que es bien una elipse, digamos. Entonces la excentricidad sirve para eso, para medir cuán alejada o cerca está esta figura de lo que sería una circunferencia. Vuelvo a repetir, no lo hago con la intención de que ustedes deduzcan estas cosas, aprendan esta fórmula, pero hay que saber más o menos de qué curva se trata, cómo se puede graficar esta curva, qué es una elipse, ¿no? Bueno, un punto P describe una elipse cuando la distancia a dos focos se mantiene fija, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que acá está la animación que yo les decía. Fíjense que acá yo puse las dos alfileres y la punta del lápiz la apoyo ahí donde viaja este vértice. Y así voy dibujando la elipse. Y lo que me dice acá es que la longitud total del hilo, que el hilo tiene una parte violeta y una parte roja, ¿no? Así va cambiando. La longitud total del hilo es fija. Como se ve acá. Mientras que cuando el hilo va avanzando, la parte violeta crece, después disminuye, ¿no? Es lo que se ve en estas dos líneas. Esa es una manera de generar una elipse, de pensarla. Y también hay otra manera, un poco más ¿cómo decirlo así? Rebuscada, que es que la elipse es un caso particular de un tipo de curvas que se llama hipotrocoide, así como raro como suena, que en realidad es la curva que está describiendo un punto de la circunferencia, de esta circunferencia más chiquita, de esta circunferencia que rueda sobre la circunferencia más grande,
y es un punto que está fuera del centro de esta circunferencia más chiquita. O sea, esto también, esto que se ve acá en rojo, es también una elipse. Y no son las únicas dos formas de describir lo que es una elipse. Hay otra forma más. Pero nosotros no vamos a hacer no quiero que sean, vamos a decir, especialistas en elipses, ¿no? Estamos viendo así por encima de que, bueno, es una curva, ya sabemos por qué son importantes, porque todos los planetas en realidad describen elipses. Es muy difícil encontrar un planeta que describa una circunferencia perfecta. Por eso es importante en astronomía la elipse. Y solamente por eso, no hay otra cosa nada extraña. Después, cuando hablemos de las leyes de Kepler, las vamos a volver a mencionar, pero es bueno ir conociéndolas, porque después yo, cuando tomaba astronomía, preguntaba lo que era una elipse. Y bueno, si uno pregunta qué es una elipse, no es para que un pibe me diga, es algo que es así, profe, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y otra curva importante que ustedes ya conocieron es la parábola. Y en este caso la parábola se define como, por ejemplo, un punto de la parábola, o un punto pertenece a esta parábola que está en azul, si mantiene la misma distancia a este punto de la parábola que se llama foco, y la misma distancia que hay del punto a una línea recta que se llama directriz. O sea, cualquier punto que está acá en la parábola, por ejemplo uno de por acá, es un punto tal que su distancia al foco es la misma que la distancia a la directriz. Se nota mucho en este punto. Este punto, la distancia a la directriz, que es esta, es la misma que la distancia al foco. O sea, todos estos puntos cumplen eso. Todos. Entonces, esa es una definición matemática posible de lo que es una parábola. O sea, el lugar geométrico, ¿no? Si uno va a un diccionario, qué sé yo, va a encontrar esas cosas así coloquiales que dicen, bueno, parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que mantienen una misma distancia a otro punto denominado foco y a una recta denominada directriz, de manera tal que esa recta directriz es perpendicular al eje de simetría de la parábola, que está acá. El eje de simetría es aquella recta que pasa por el vértice de la parábola. Bueno, si uno va a escribir todo eso, es mucho más largo de lo que está viendo acá. Bueno, la parábola también es importante en física y, por supuesto, en astronomía. Ustedes conocen una fórmula de la parábola, que es esta, que vimos en la clase de matemática, en esa introducción que hicimos, pero hay otra posibilidad de escribirla en términos de este foco. Si uno conoce la distancia entre este foco y la directriz, o mejor dicho, si uno dice que la distancia entre la directriz y el foco es esta F que está acá, bueno, uno la parábola la puede escribir así: una relación entre X e Y, donde, como siempre, este es el eje X y el eje Y. Y bueno, en términos de la distancia al foco,
uno puede escribir la fórmula de la parábola de esta forma. Bueno, ¿por qué es importante o dónde aparece la parábola en la física? Bueno, aparece también en las órbitas de cuerpos celestes, cometas, por ejemplo. Pero también aparecen otras cosas. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá, o lo que intenté dibujar acá, podría ser un espejo parabólico. O sea, este espejo tiene forma de parábola. Bueno, en un espejo parabólico lo que sucede es que si el rayo llega así, paralelo a lo que sería este eje de la parábola, ¿no? El eje de simetría, todo lo que llega paralelo al espejo este se refleja pasando por el foco. Se refleja pasando por el foco. Los espejos de los telescopios son parabólicos. O sea, viene luz muy lejana y por ende los rayos de esa luz vienen paralelos de una estrella, por ejemplo, que está muy lejos, y todos esos rayos se reflejan y pasan por este punto foco, y entonces ahí yo tengo la imagen de la estrella de alguna manera más intensa, la puedo ver. Toda la energía de la luz que sale de la estrella se concentra en este punto. En este punto lo que puedo poner es una cámara, una CCD, como utilizan los telescopios modernos, o puedo mirar a este punto a través de otra lente. Eso después lo vamos a ver cuando veamos algo muy elemental de telescopio. Y viceversa, si uno emitiese, por ejemplo, si yo pusiera acá una lamparita, y la lamparita larga luz para todos lados, en particular larga luz en la dirección que une el foco con algún punto de la parábola, esa luz saldría paralela. Esto que está acá podría bien ser el espejo del farol del automóvil de ustedes, para los que tienen automóvil. La lámpara va acá en el centro y uno ve que del automóvil sale más o menos un rayo así, un haz, ¿no? Como una columna de luz, que por ahí no se abre mucho, se mantiene medianamente paralela. Pero también podría ser que lo que esté acá sea un emisor de ondas que pegan en este reflector parabólico, y esas ondas salen y viajan al espacio porque se están comunicando, a través de esas ondas se están comunicando con un satélite o una nave espacial o lo que hay ahí. Si yo muevo la antena esta, si en vez de ponerla así la pongo un poco más para arriba, y bueno, todo esta columna de ondas, bueno, saldrá para arriba, entonces me permite enfocar el satélite o lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Y también es importante en la física más elemental, porque cuando uno va por el aire y uno se lanza en el aire, la trayectoria que hace lo que se lanza en el aire es una parábola. O sea, si uno estuviese mirando, no sé, siempre el centro de acá de la rueda, y uno uniría con una curva el centro que tenía la rueda acá con el centro cuando la moto estaba un poquito más adelante, así todos los centros, uniría todos estos centros, esta curva sería una parábola. Esto sí lo vamos a demostrar a lo último del curso, cuando ya salgamos de astronomía y entremos a cinemática, dinámica y energía,
Bueno, en la parte de dinámica uno demuestra que todo lo que uno tira en la tierra, así como puede ser esta moto, arrojarse así, de esta manera, corresponde a una trayectoria parabólica. Bueno, entonces esas tres curvas que mencioné, la circunferencia, la elipse, la parábola, y hay otra curva más que no la vamos a ver ahora, se llama hipérbola, que también puede corresponder a órbitas de ciertos cuerpos celestes, son, dije, casos particulares de las denominadas cónicas. ¿Qué son las cónicas? Son todas las curvas que se forman cuando uno agarra un plano y lo intersecta con un cono. Por ejemplo, si yo agarro un plano, esto me parece que voy a tener que dibujar. Y ya con esto vamos finalizando. Si yo tengo un cono es un cuerpo, ¿no? O sea, tiene cuerpo esto. Es una cosa así, con cuerpo. Tiene volumen, eso es lo que digo. Y yo lo intersecto con un plano, hago pasar por acá un plano. Por ejemplo, si el plano lo hago pasar así inclinado, una hoja de papel, que la clavo, digamos, en el cono, piensen así, por ejemplo, yo clavo una hoja de papel en el cono, esta parte de atrás no la veo, entonces la voy a borrar. Para que se vea que ahí la hoja pasa por atrás del cono, ¿no? Si yo agarro eso y miro dónde el papel toca el cono, veo acá, voy a ver una cosa así, que se intersecta formando esta curva. Y si yo cierro la curva por atrás, resulta que esto va a ser una elipse. Si yo el papel, en vez de ponerlo inclinado, lo pusiera derechito, bueno, va a ser una circunferencia. Eso es lo que yo traté, bueno, no traté nada porque esto obviamente lo saqué de internet directamente, estos dibujos, porque si no, no termino más. La intersección de un plano así derecho con el cono me forma una circunferencia. Si el plano está inclinado me forma una elipse. Y si está más inclinado me forma una parábola. Y si está mucho más inclinado me forma una hipérbola. Por eso todas las curvas que mencionamos antes se denominan cónicas. Este descubrimiento, uno dice, ¿lo hicieron hace poco? No, esto es de la época griega, de la escuela griega de geometría, antes de Cristo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, bueno, acá me dice con un poco más de detalle cuándo es un círculo, si el ángulo este sería la hoja de papel, si el ángulo entre la hoja de papel, vamos a poner esto en grande porque si no no veo nada, yo tampoco. Si el ángulo entre la hoja de papel, como se ve acá, la hoja de papel está como así, horizontal, van en 90 grados, como se ve acá, este ángulo es 90 grados. Bueno, estoy en la situación que yo conté, es decir, pongo la hoja de papel bien horizontal, yo genero una circunferencia. Si el ángulo beta que forma la hoja de papel, en este caso con el eje que es el eje que pasa por el medio del cono, por decirlo de alguna forma, su eje de simetría, esta línea que está acá, si ese ángulo, que acá estoy llamando beta,
es más grande que el ángulo del cono, como se ve acá. El ángulo del cono es alfa y este ángulo beta es más grande, quiere decir que la hoja está más inclinada. Bueno, estoy generando la famosa elipse, esto que está acá, ¿no? La curva esta. Si el ángulo beta es igual al ángulo alfa, que podría ser esta línea verde, entonces se forma la parábola. Y si el ángulo beta es más chiquito que el ángulo alfa, bueno, se forma la curva esta que se llama hipérbola. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, esto para situarnos en el tiempo. Este descubrimiento es antes de Cristo, pero el que demuestra que todas las órbitas son alguna de estas cónicas es el señor Isaac Newton, año más o menos 1600 después de Cristo. Él escribe las ecuaciones de movimiento de los planetas, tiene que desarrollar la matemática. Una vez que desarrolla la matemática, escribe esas ecuaciones extremadamente complejas y demuestra que todas esas cosas, las posibles soluciones de esa ecuación compleja, son alguna de estas cónicas y no otra cosa. No otra curva cualquiera. Entonces, ese es la genialidad de Isaac Newton, y eso, digamos, a partir de ahí, digamos que uno puede decir, nace la física como se la conoce hoy en día. Bueno, al final básicamente terminamos casi como siempre. Nosotros vamos a dejar acá. Lo que sí les digo o les pido es que de alguna manera hagan un resumen de estas cosas para después de las vacaciones. No le voy a decir que apenas la primera clase después de las vacaciones vamos a preguntar sobre estas cuestiones, pero sí vamos a dejar pasar una clase y vamos a preguntar sobre estas cuestiones. Y no hay que dormirse en los laureles, en el sentido de que, recuerden, esta es una clase virtual, pero ustedes tienen que estudiarlo esto. Y eso significa agarrar un papel, un lápiz, un cuaderno, escuchar esto otra vez, si es que ya no lo hicieron, y anotarlo y hacer un resumen, como toda clase. Yo voy a cortar la grabación acá.